La grabación. Estimados colegas, un gusto saludarles. Soy Enrique Terán, soy profesor de la Universidad San Francisco de Quito y voy a compartir con ustedes el día de hoy alguna información respecto a la eficacia y la efectividad de las vacunas contra el virus del papiloma humano. Creo que es importante siempre hacer la correspondiente declaración de conflictos de interés. Como ustedes pueden ver, estoy dedicado a la docencia e investigación universitaria, hago gestión de educación médica continua y soy, como ustedes conocen, un apasionado defensor de la calidad de los medicamentos, de su uso racional y de la regulación adecuada al respecto de los mismos. Si bien ya ustedes revisaron esto en módulos anteriores, pero cómo no enfatizar que los papilomavirus tienen un tamaño de alrededor de 50 nanómetros y lo más importante, una estructura icosaédrica compuesta por 72 capsómeros que están principalmente, mayoritariamente constituidos por la proteína L1. Tienen un genoma de ácido desoxirribonucleico tipo ADN, y aunque la estructura es similar a la de otros virus como los poliomavirus, han sido erróneamente clasificados dentro de la familia de los Papoviridae. Ambos géneros son conceptual y funcionalmente distintos y por ello se han dividido en dos familias diferentes. Si ustedes remembran lo que ya vieron previamente, esta es la cantidad de variedades de virus del papiloma humano que existen. Es una cantidad extremadamente grande, de lo cual para nosotros es importante extraer que de esos diferentes genotipos de virus del papiloma humano, no todos necesariamente son serotipos distintos. Y lo que para la gestión que nos corresponde se ha hecho es clasificar a esos de acuerdo a su capacidad oncogénica, hablando de aquellos virus de alto riesgo y de bajo riesgo. Y ahí es donde quisiera yo hacer un especial énfasis, porque claro, esa multiplicidad de virus terminan asociándose por relación justamente en estas categorías. Y eso es clave porque existe una similitud, una familiaridad entre ciertos tipos de virus que son los que producen esta mayor o menor carga de potencial enfermedad en quien los posee. Dicho eso, por supuesto, también traer a colación de ustedes que esa imagen ecosaédrica hace que ese virus del papiloma humano esté constituido por diferentes tipos de proteínas. Y sin querer redundar en lo que ya se ha hablado previamente, simplemente destacar que existen proteínas no estructurales, las proteínas E, y las proteínas estructurales, las proteínas L. Y ahí es donde quiero resaltar que la proteína L1 es el constituyente principal de la capside, de la cápsula de este virus, que es aquella que reconoce a los receptores sobre la célula huésped y que es altamente inmunogénica e induce anticuerpos neutralizantes. Recordar esto tiene la trascendencia obvia de que si yo quiero crear una estrategia vacunal, debo enfocarme primariamente contra esta proteína L1. Y es así, por supuesto, que como ustedes saben, cuando nosotros hablamos de tipos de vacunas, en la actualidad al menos tenemos tres variedades fundamentales. Dos de ellas que son emparentadas entre sí, la vacuna cuadrivalente que originalmente estuvo disponible y que actualmente ha modificado su estructura para convertirse en una vacuna nonavalente, y de igual manera la vacuna bivalente
contra el virus del papiloma humano. Aquí les pido disculpas, hay un error, esto es vacuna bivalente. Cuando nosotros hablamos de cuáles son las proteínas que contienen y que les dan justamente protección contra los diferentes tipos, la vacuna cuadrivalente tiene proteínas L1 contra el tipo 6, 11, 16 y 18, que han sido obtenidas a partir de células de levadura de Saccharomyces cerevisiae, y esa misma plataforma ha sido utilizada para la vacuna no navalente, claro, con la diferencia que se añaden 5 tipos adicionales del 31, 33, 45, 52 y 58 por la relevancia que tiene. Estos dos tipos de vacunas utilizan como coadyuvante para generar una mayor respuesta inmunológica aluminio fundamentalmente, que ha sido largamente estudiado desde el punto de vista inmunológico. En el caso de la vacuna bivalente, tenemos proteínas L1 contra los serotipos 16 y 18 que han sido expresados en baculovirus, en células HI5, RIX 4446, derivadas de Trichoplusia NI, y que usan un adyuvante ligeramente especial que es conocido como el AS04, que es una mezcla de aluminio más 3-desacil 4 monofosforil lípido A o MPL, que en ciertas publicaciones ha sido referido como un agente que brinda una mayor respuesta inmunológica en comparación al aluminio. Pero siendo esos los agentes, destacar que al hablar de las vacunas, la recombinación genética de las llamadas BLP o los virus-like protein son fragmentos de la capsidie L1 del segmento que es inmunogénico y que por lo tanto puede ser potencialmente reconocido por el organismo. Esos virus-like protein son morfológica y antigénicamente idénticos al del auténtico virus del papiloma humano. Por lo tanto, la respuesta es análoga. Sin embargo, como son partículas, como son fragmentos, no tienen capacidad infectiva, mucho menos de replicación, e insistir hasta el cansancio que no tienen capacidad infectiva. Por lo tanto, dar o aplicar la vacuna jamás puede producir infección en el receptor. Lo que sí hacen es generar anticuerpos de tipo específico contra los serotipos que están incluidos en la vacuna. Y de ahí viene la connotación de que a mayor contenido, mayor protección. Y como ya dijimos hace un momento, esos virus-like protein en ambas vacunas son distintos y marcan una diferencia estructural. ¿Cómo no resaltar que en el tiempo que tienen las vacunas ya en usabilidad, nosotros hemos ido capturando diferentes estudios en los que se ha evaluado la eficacia de la vacuna contra las lesiones premalignas, pero mucho más importante, contra el cáncer cervical? Y sin querer ser redundante en esta serie, en esta recopilación de diferentes estudios a lo largo del tiempo, ustedes pueden ver que el riesgo relativo es bastante interesante y el intervalo de confianza nos permite asumir que la protección es bastante buena. Cuando hacemos nosotros una segregación, esto viene de la experiencia de usabilidad, yo simplemente les traigo a colación la eficacia de la vacuna cuadrivalente. Y la vacuna cuadrivalente, data obtenida del estudio Future One y Future Two, dan cuenta de que la eficacia contra NIC2, NIC3 y AIS es prácticamente total.
cuando nosotros hacemos la segregación, ya no por un mecanismo por protocolo, sino por intención de tratar, tenemos que es del 100%. Y cuando hacemos nosotros una intención de tratar ampliada, claro, cuando vemos a toda la población indiscutiblemente o indiferentemente de que hayan cumplido o no todo el tratamiento, los valores caen, pero están prácticamente entre el 50% para arriba. Cuando hacemos el mismo ejercicio con la vacuna bivalente, la eficacia se ve ligeramente afectada, pero recuérdese que en este caso estamos presentando contra 16 y 18, que son los principales serotipos oncogénicos. Aquí se ha generado siempre una discusión amplia y que para quienes hayan estado involucrados en el tema ha sido motivo de mucha polémica, porque no necesariamente 16 y 18 son los prevalentes en todo el mundo. Aquí en el Ecuador se han aportado datos locales en muestras no necesariamente representativas o significativas que dan cuenta que 16 y 18 no son las variantes más importantes, y de ahí la necesidad de tener data local, pero al menos a nivel global estos son los resultados que tenemos. Cuando hablamos de un componente adicional que son lesiones genitales, la historia se puede volver un poco distinta porque esto ya depende de otro tipo de serotipos. Ustedes recordarán que las lesiones genitales no están directamente relacionadas con 16 y 18, sino más bien con 6 y con 11. Por lo tanto, estos valores pueden ser abismalmente distintos entre la vacuna cuadrivalente y la vacuna tetravalente. ¿Qué decir con la vacuna nonavalente? Al hablar de infecciones persistentes y lesiones de bajo grado, la data que tenemos disponible y que viene de igual manera de estos estudios icónicos del Future 1 y el Future 2 dan cuenta de una alta eficacia, particularmente de la vacuna cuadrivalente, para prevenir infecciones persistentes y lesiones de bajo grado en las mujeres llamadas vírgenes o naive que han recibido la vacuna antes de cualquier tipo de contacto sexual. Por eso se ha promovido, se ha instaurado y se insiste en que la vacunación, mientras más temprano, mejor todavía los resultados. Alta eficacia en prevención de infecciones persistentes. Un estudio que data del año 2007, pero que ya evidencia y a lo largo del tiempo se corrobora que mientras nosotros tengamos la prevención primaria, no va a existir infección a lo largo del tiempo. Y a partir de Future 1 y Future 2, de igual manera que en lesiones de bajo grado a nivel cervical, a nivel vulvar e inclusive a nivel vaginal, la vacuna cuadrivalente proporciona protección sostenida. En la época de Future 1 y Future 2 se hablaba de 42 meses de seguimiento. Hoy tenemos datos, imagínense ustedes, que llegan a los 10 años de seguimiento y que por lo tanto nos dan a nosotros una certeza de una eficacia sostenida. Si hiciéramos nosotros una desagregación que en función del tiempo no viene al lugar, pero que de todas maneras no podemos dejar de presentar, cuando nosotros hablamos de qué es lo que sucede en las lesiones de bajo grado, en las lesiones que van de NIC 2 a NIC 3 o en aquellas de alto grado por los diferentes grupos de edad en los que se expuso a la población a la vacuna, tenemos resultados que son cada vez más alentadores mientras más temprano se hace la administración. De igual manera, cuando nosotros hablamos de aquellas lesiones de bajo grado versus las que son de grado más alto y la edad de vacunación, el resultado, una vez más, vuelve a enfatizar que mientras más temprana la aplicación, mejores los resultados. Y eso se puede evaluar luego en lo que tiene que ver con la edad y la alteración a nivel cervical que se puede ver por histopatología o las lesiones que se pueden ver por colposcopía.
Entonces, toda esa evidencia que está disponible y que ustedes la pueden consultar da indicios de la ventaja de la vacunación como una estrategia de prevención. Y surge entonces un factor que es clave, que es la edad versus la eficacia. Y aquí quiero traer yo uno de los estudios que fue realizado hace ya más de 15 años y que fue corroborado posteriormente, en la que habla que la vacunación previene de una forma significativa en el desarrollo de una neoplasia intracervical grado 2 o grado 3 si es que se administra en mujeres antes de los 26 años. Y claro, viene la discusión de la edad de inicio de la actividad sexual. Y es por eso que, claro, si bien los estudios para ser conservadores se realizaron antes de los 26 años, mientras más temprano se pudiera hacer la aplicación, mejor. Cuando nosotros por eso hablamos de vacunar niñas, el mensaje poblacional que se debe dar no es que se está promoviendo actividad sexual, es que se está tratando de maximizar el beneficio de una estrategia preventiva, garantizando que no hubiera existido primo contacto sexual. Entonces, los programas de vacunación de alta cobertura entre adolescentes y mujeres jóvenes, sin duda alguna, podían, este era un planteamiento del año 2010, llevar a una rápida reducción en las lesiones genitales, en las alteraciones citológicas y en los procedimientos terapéuticos remediales. Hoy, después de prácticamente 15 años, esto ha sido confirmado y los sistemas de salud ya no proponen. Los sistemas de salud confirman que hacer este tipo de intervención tempranamente es realmente una estrategia efectiva. Al hablar de la vacuna en los menores de 26 años, ¿cómo no destacar lo que decía el Advisory Committee Immunization Practices, el ACIP, que decía que en las mujeres con menos de 26 años, tengan o no tengan exposición previa, contacto sexual previo, tengan o no tengan alteración citológica, confirmación de infección, verrugas y lesiones precancerosas, hay que proceder a la vacunación. Y decía así que no se recomienda ser cribado previo a la vacuna. Debe ser una implementación automática. Traigo para ustedes lo que decía el consenso de las sociedades científicas españolas hacia el año 2011, en el que hablaba de recomendar la vacunación a todas las mujeres hasta los 26 años, independientemente de su actividad sexual. Y esto estaba calificado como evidencia grado A y una recomendación fuerte a favor. Eso sí, el consenso español hablaba de que la vacuna no tiene efecto sobre las lesiones secundarias a una infección previa por virus de papiloma humano. Y que el beneficio, ojo, el beneficio será menor que si hubiera sido vacunado antes de mantener relaciones sexuales. Y ahí retomo el punto. Mientras más temprana se dé la vacunación, mejor la protección que se puede obtener. ¿Qué es lo que sabemos sobre vacunar en edad temprana si es que ya ha habido infección por virus del papiloma? Dice la experiencia al momento existente que aunque una infección ya esté documentada por parte del virus del papiloma humano o inclusive si es que existieran lesiones cervicales, pero la mujer es joven, no es contraindicación por la vacuna, aun cuando sabemos que la protección va a ser menor.
Lo que es importante es que cuanto mayor sea la severidad de las lesiones, la penetración de los serotipos oncogénicos 16 y 18 seguramente es más alta y por lo tanto la eficacia de la vacuna va a ser menor. Pero si es que existen virus del papiloma humano que son menos oncogénicos, la vacunación no tiene discusión, porque vamos a evitar sobreinfección, coinfección o inclusive la adquisición de los virus de alta oncogenicidad. Por eso la ACIP dice que aun cuando no existe evidencia de protección frente a la enfermedad causada por los serotipos en los cuales la mujer es portadora o está infectada al momento de la vacunación, es una forma de evitar sobreinfección. Y aquí traigo el estudio clásico de JAMA del 2007, hecho en 2000, prácticamente 2.200 mujeres jóvenes positivas portadoras de virus del papiloma humano 16 y 18 que fueron seguidas durante un semestre y se comprobó que la vacuna no aceleraba el aclaramiento del virus, por lo que no se deberían utilizar para tratar infecciones prevalentes. La vacuna es preventiva, no es curativa, pese a que, como vamos a ver más adelante, hay datos interesantes, pero en concepto es preventiva. Por eso, la recomendación debe ser clara. La vacunación pretende proteger de la infección. Y claro, si ya hay evidencia de virus del papiloma humano, queremos evitar sobreinfección o coinfección por otros tipos que no han sido adquiridos. ¿Qué pasa con las mujeres mayores de 26 años? El primer punto muy importante es que las vacunas han demostrado inmunogenicidad. Y esto, si bien en la práctica pública a nivel comunitario es más complicado, ¿cómo no dejarles a ustedes el mensaje de que en la práctica privada es fundamental? No debemos poner restricciones vacunales. En otras palabras, vacunar siempre va a producir una respuesta positiva. Hay diferentes series de estudios. Hay en mujeres de entre 25 a 55, hay en mujeres de entre 25 a 45, pero en todo caso, los datos de eficacia en mujeres hasta 45 años que no han tenido contacto previo o actual a los tipos vacunales brinda una respuesta protectiva de casi un 89% con la vacuna tetravalente y de un 81% con la vacuna bivalente. En aquellos casos en los que había infección previa, dígase HPV positivo, la eficacia con la vacuna tetravalente es de alrededor de un 67%. ¿Qué duda cabe que por ende hay que aplicar la vacuna a toda persona que sea posible aplicarle? La vacuna bivalente presenta cifras de un 81% en la población por protocolo y demostró una reacción cruzada de hasta un 77% por protocolo y en el total de vacunados cae lastimosamente a cerca de un 43%. No es que no sirve, pero si nosotros tenemos que escoger, hay que irnos por la que brinda mayor eficacia, mejores resultados. En esas mujeres mayores de 26 años, quiero destacar que tenemos la información de que en la práctica clínica es complicado, es difícil demostrar que vamos a tener nosotros un beneficio potencial.
que vamos a tener una protección sobre lo ya existente. Sin embargo, las pruebas para detección de virus del papiloma humano sirven como un mecanismo de cribado, de despistaje de cervix, pero no para hacer una decisión de si es que se debe o no vacunar. Obviamente, la relación, el índice costo-efectividad es menos favorable conforme la edad del paciente es mayor. Y por eso es que no se ha logrado efectivamente tomar medidas desde el punto de vista de salud pública para una vacunación sistemática de mujeres mayores. Pero una vez más, en esas pacientes que ustedes ven, controlan, sugerir la vacunación voluntaria nunca es una mala estrategia y más bien puede darle siempre un beneficio adicional. Y por eso traigo para ustedes este estudio de el año 2013 en el Gynecological Oncology, en el cual se hizo algo muy interesante que nos permite a nosotros tener un criterio adicional a considerar siempre. Y como ustedes en la práctica saben, al realizar tratamiento mediante métodos conservadores en una mujer que se detecta que tiene una neoplasia intracervical grado 2, grado 3, la tasa de curación puede ser relativamente alta, un 85 hasta 95%, pero desafortunadamente cerca de un 15% de esas mujeres van a desarrollar lesión recurrente que se va a diagnosticar desafortunadamente 18 o 24 meses después. Y eso hace que, por supuesto, el riesgo de cáncer cervical en las mujeres tratadas, en las mujeres en las que se hizo tratamiento conservador, entre 3 y 12 veces más es ese riesgo de desarrollar cáncer cervical que en el de la población general. Y estamos hablando nosotros, claro, de un periodo de entre 10 a 20 años. Entonces, ¿qué se puede hacer para disminuir ese riesgo incrementado? Tratar de controlar los factores. Entre los factores que más influyen para la recidiva está la afectación de los márgenes de la pieza, por supuesto, pero también la persistencia del virus de papiloma humano de alto riesgo. Es ahí donde este estudio que les traigo a colación a ustedes demuestra que en mujeres de hasta 45 años conizadas en los últimos 3 años porque presentaban una neoplasia cervical intraepitelial de grado NIC2 o más, la vacuna se administrará lo antes posible una vez realizado el diagnóstico para tratar de evitar que ese 15% progrese, tenga lesión recurrente en los siguientes 18 a 24 meses. Por eso la Asociación Española de Patología Cervical y de Colposcopía, en lo que es el consenso de prevención de cáncer de cuello del útero, da una recomendación sumamente clara: administrar la vacuna contra el virus de papiloma humano a las pacientes tratadas por lesión intracervical, por alteración intracervical. Y dice que el nivel de evidencia es alto y la recomendación es fuerte a favor. Esto, por supuesto, obtenido con la vacunación tetravalente en mujeres con antecedentes de escisión electroquirúrgica. ¿Qué pasa con situaciones especiales? Mujeres que tienen VIH, positivas para VIH, ¿qué hacemos? En los pacientes infectados por VIH, independientemente del sexo,
sean varones o sean mujeres, se recomienda en la actualidad la vacunación frente al virus del papiloma humano, particularmente en la población joven menor de 26 años. Una calidad de información moderada y una recomendación fuerte a favor. Los pacientes positivos para VIH de 26 años o más también se podrían beneficiar. Obviamente la calidad de la información es baja y la recomendación es débil, pero a favor. Y dada la alta carga de la enfermedad relacionada con verrugas genitales, se debe tomar como opción vacunal el uso de la alternativa tetravalente o, idealmente, la nonavalente disponible. Un caso aparte es aquellos pacientes que tienen bajas las defensas, inmunodepresión. ¿Qué hacer con la vacunación? Está descrito que en los pacientes que están inmunocomprometidos, sea por infección, sea iatrogénicamente por fármacos o concomitantemente por comorbilidad, la ACIP recomienda el uso de la vacuna para virus de papiloma humano en las menores de 26 años. En los pacientes trasplantados no hay suficiente casuística, información está en discusión, pero el sentido común nos hace sugerir que debe ser aplicable. Y las múltiples guías y documentos de consenso incluyen la vacunación contra virus del papiloma humano en pacientes, por ejemplo, con enfermedad inflamatoria intestinal, particularmente aquellos que han recibido inmunosupresores o inmunomoduladores como terapia concomitante. Entonces, si la pregunta fuera, estimados colegas, ¿a qué mujer podemos vacunar? Yo diría que a las mujeres que van a tener o que han tenido relaciones sexuales. Eso va desde las niñas a toda mujer que está sexualmente activa, aquellas que tienen comorbilidad, por ejemplo, como VIH, aquellas mujeres que tienen una vida sexual activa y que concurren a control, aquellas mujeres en cualquier espectro de edad, mujeres menores de 25 años, mayores de 25 años, toda mujer en la cual nosotros estemos convencidos que el beneficio puede ser superior al riesgo de no haber estado vacunada. Y para ir terminando en esta reseña, no puedo dejar de hablar de los hombres y la vacuna para el virus de papiloma. Algo que ya se ha discutido en nuestro país, que está en proceso de implementación y que en varios otros lo han hecho. El hombre actúa como el principal vector, el transmisor. Si bien la prevalencia en hombres tiende a ser más baja que en mujeres, pero es que el hombre es el que transmite el virus de papiloma humano. Y si queremos cortar la cadena, no podemos pensar solo en vacunar a mujeres. Hoy ustedes, desde el ámbito de la ginecología, ya no solo son responsables de la población femenina, hay que ampliar el contexto y a esa mamá que viene con su hija, háblele también del hijo, a esa señorita, a esa joven que viene, háblele de su pareja, que tratemos de ir creciendo en el contexto de la prevención. Independientemente de la transmisibilidad heterosexual del virus del papiloma humano desde hombres a mujeres, el virus del papiloma humano también en el varón puede ser una problemática responsable de cáncer de pene, de cáncer de ano, de cáncer en el tracto otorrinolaringológico principalmente. Y es por esa razón que los consensos del año 2016 en adelante sugieren que se debe informar y que se debe valorar la recomendación de vacunación tetravalente en los varones jóvenes antes del inicio de su actividad sexual.
de forma tal que el mejor regalo que se pueda dar es una salud a futuro. Hay múltiples países que han adoptado ya guías de aplicación y de uso de la vacuna tetravalente, de la vacuna nonavalente. Casos como el de Estados Unidos, el de Australia y de Canadá están disponibles para que ustedes lo puedan revisar y discutir con sus pacientes. Lo cierto es que esto es mucho más importante cuando ya no hablamos de heterosexualidad, sino en el caso de los hombres que tienen sexo con otros hombres, en el que el riesgo de infección por virus de papiloma humano se incrementa considerablemente. Nosotros como médicos estamos obligados a topar este tipo de temas sensibles, pero que están directamente relacionados con el beneficio y la protección hacia el paciente. Un metaanálisis reciente describe una prevalencia de virus de papiloma humano a nivel anal de cerca de un 64% en los hombres que tienen sexo con hombre y que son negativos para virus del papiloma humano y que son negativos para VIH. Por lo tanto, es muy importante topar la temática anticipadamente. La incidencia de neoplasia anal, cáncer anal en hombres que tienen sexo con hombres, es aproximadamente 20 veces más alto que la de los hombres heterosexuales. Entonces, no podemos dejar de lado, es parte de esa salud sexual, de esa salud reproductiva que tenemos que analizar. Y más preocupante todavía, la recurrencia anual de lesiones anales de alto grado es superior al 50%. Entonces, la discusión es inexistente. En hombres que tienen sexo con hombres, la prevalencia de condilomas es 3 veces más alta que en las mujeres. Aunque claro, cuando comparamos con hombres heterosexuales, es más baja. Hay múltiples datos que pueden ser recabados de publicaciones ya hace más de una década en la que demuestran una eficacia suficientemente importante como para poner sobre la mesa el proceso vacunal en los niños, en los adolescentes y mucho más en aquellos que tienen actividad homosexual, hombres que tienen sexo con hombres. Esto es lo que queríamos resumir para ustedes. En una posterior ocasión vamos a tener oportunidad de hablar sobre la inmunogenicidad de las vacunas y algo extremadamente alentador que ahora nos permite discutir respecto a esquemas reducidos de vacunación y que seguramente van a simplificar el proceso y nos pueden llevar a incrementar nuestras coberturas, la protección y los resultados deseados. Muchas gracias, doctores, por su gentil atención y participación en esta actividad educativa. Un atento saludo para ustedes.